Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. La lectura es la misma que la semana pasada, pero el sermón es distinto. Dice así la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pueden tomar asiento. La semana pasada dedicamos un día para hablar sobre el pecado de Pablo. Y a pesar de que a muchas personas les sorprendía, nosotros leíamos este texto y veíamos cómo Pablo se presentaba como una persona que a veces hacía cosas que no quería hacer. Pablo se presentaba como un pecador más. Es más, en algunas cartas de Pablo llega a mencionarse como el primero de los pecadores. Hay un texto en el que Pablo dice: de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por un lado, eso anima a que cuando nosotros cometemos errores podemos ver cómo los grandes hombres de Dios también los han cometido. A veces la peor acusación es la nuestra misma. A veces ni siquiera Dios nos está condenando a salir de la iglesia, ni nos está llamando hipócritas, y nuestra propia mente y nuestra propia cabeza, a veces sitiada por pensamientos que pone el enemigo, empieza a condenarse a sí misma. ¿Saben qué? No hay peor condena que la que uno mismo se hace, de la misma manera que no hay peor vanagloria que la que uno se da. El ser humano a veces a sí mismo es una piedra de tropiezo. Carlos hablaba esta mañana de no ser piedra de tropiezo para los demás, pero a veces nuestra propia carne, nosotros mismos, somos piedra de tropiezo para nosotros. ¿Nunca te ha pasado eso de que a veces piensas que le cae mal a alguien y no le caes mal? O piensas que alguien te tiene manía y no te tiene manía, y empiezas a distanciarte de las personas porque crees que no te están mirando con buenos ojos. Y al final, cuando hablas con otra gente, te dice: no, pero yo no me doy cuenta de eso. Y te das cuenta que eres el único que tiene ese pensamiento, el único que se está comiendo la cabeza con esas cosas, el único que se ha centrado en un problema inexistente, y tú acabas siendo un tropiezo en tus relaciones con gente o en tu propio caminar. El apóstol Pablo se presenta como un hombre que ve un problema muy grande y el problema lo está encontrando en sí mismo. Y eso es algo que nosotros tenemos que reconocer, que el mayor problema que tenemos en la vida somos nosotros. Hermanos, nuestras esposas no son nuestro principal enemigo. Y esposas, sus maridos, no son su principal enemigo. Muchas veces como pastor hacemos consejería y parece que nadie nunca reconoce sus faltas. Casi siempre es la otra persona presentando las cosas que hace mal su compañero. Y eso es un problema, porque cuando tú quieres arreglar una cosa, no puedes arreglarla empezando viendo culpa en los demás y no en ti. Si quieres arreglar algo, tienes que entender que el primer paso es reconocer que parte de la culpa es tuya, porque si no, no vas a arreglar nada. Es más, muchas veces la consejería matrimonial acaba siendo una pelea de boxeo o un partido de tenis en la que el pastor es simplemente un espectador y la pelota va de un lado a otro. No, pero tú me hablas así. Sí, pero yo te hablo así porque tú no me tratas con cariño. Ya, pero yo no te trato con cariño porque tú me tratas sin respeto. Ya, pero yo no te respeto porque tú me faltaste respeto en el 1840. Ya, pero yo te falté el respeto en 1840 porque tu padre me presionaba y nos casamos mal. Y va de un lado a otro, ¿sabes? Y nunca se acaba el problema hasta que alguien levanta la mano y dices: pastor, tiene razón, yo soy un problema en mi casa. Pero pastor, yo quiero arreglarlo, yo quiero cambiar. No sé si ella quiere o no sé si él quiere, pero yo quiero.
Ahí las cosas empiezan a marchar de otra manera. Cuando empiezas a ver que tus hijos no son el problema de tu casa, a lo mejor has sido tú como padre. O que tu esposa no es el problema de tu matrimonio, sino analizar cómo has sido tú como hombre. Cuando analizamos nuestra vida a lo largo, cómo hemos sido como hijos con nuestros padres, o como padres con nuestros hijos, como trabajadores, o cómo hemos administrado nuestro dinero. ¿A ti te ha pasado alguna vez que miras al pasado y piensas, wow, si no hubiera gastado tanto dinero en aquellas tonterías, hoy podría tener un coche, hoy podría andar diferente, hoy podría tener medio piso pagado prácticamente, y hoy estoy pasándolo mal porque en el momento de abundancia y de vacas gordas, pues yo pensaba que las flacas no iban a existir porque en España solo había todo gordo? No, pues no, también llegaron vacas flacas desnutridas. Entonces, hermano, te das cuenta que todo lo que te ha pasado en la vida hay un factor común en medio, que eres tú. Como esa gente que va por 6, 7 iglesias y cada vez que llega a la siguiente iglesia dice, pastor, estoy aquí porque el pastor era así, así, así. Y, sí, y qué mal, ¿no? Una iglesia. No, bueno, pastor, esa era mi quinta iglesia. Y te das cuenta que mañana salen de aquí, van a la siguiente diciendo, no voy allí porque no me quisieron, no me abrazaron, el pastor era rudo, el pastor era tal, eran distantes, eran fríos, no visitaban, y van por la séptima. Cuando el factor común no son las iglesias, el factor común es la persona. Empiezas a ver la vida de otra manera cuando te das cuenta que el mayor tropiezo y el mayor problema eres tú mismo. Les recomiendo a todos ponerse una etiqueta en el espejo de su baño para que cada mañana cuando se vayan a lavar la cara lean allí escrito, tu mayor enemigo es el que se está lavando ahora los dientes. Eres tú mismo. Y Pablo sabía eso. Pablo sabía que la peor batalla que tenía como creyente la tenía consigo mismo. El deseo del creyente, ¿cuál es, hermanos? El deseo del creyente es solamente uno, agradar a Dios en todo lo que hace. Hemos vivido una vida contraria a Dios, hemos vivido una vida dándole la espalda a Dios. Y Dios nos ha presentado su amor, su misericordia y su gracia. Hemos entendido que Jesús en aquella cruz pagó por nuestros pecados y ahora nuestro corazón solo desea una cosa, agradarlo. Si antes le dábamos la espalda, ahora queremos correr hacia Él. Si antes vivíamos desobedientes, ahora queremos coger sus mandamientos e intentar vivir de la forma que Él le agrada. Pero aún así, teniendo el deseo de hacer las cosas bien, nos equivocamos y tropezamos. Y Pablo se da cuenta que él quiere hacer las cosas bien, pero que no lo consigue. Y Pablo encuentra en medio de su vida como creyente una cosa de la que se habla en muchas iglesias, sobre todo neopentecostales y pentecostales, que es la guerra espiritual. La guerra espiritual no es algo místico, es algo real, es algo que existe. De la misma manera que existe guerra entre naciones, de la misma manera que existe una guerra bélica en nuestros tiempos, también existe una guerra espiritual en el corazón y en el interior de cada uno de nosotros. Hermano, te darás cuenta, cada vez que quieras hacer las cosas mejor, que quieras y desees eso, vas a tropezar. Y es frustrante cuando te presentas delante de tu esposa o de tu esposo o de algún amigo y dices, mira, yo quiero cambiar, yo nunca quiero ser así, yo nunca más quiero hablar nada de nadie que no esté presente, yo nunca más quiero comentar nada negativo de una persona, yo nunca más quiero quejarme sabiendo que tengo comida y tengo casa y hay gente que pasa necesidad, no quiero reclamar a Dios porque no tengo otras cosas. Aún así te das cuenta que un día vuelve a aparecer una queja de tu boca, algún día vuelves a hablar de otra persona, algún día vuelves a tropezar y te sientes frustrado. Y es duro sentirse frustrado por no conseguir hacer lo que uno quiere hacer. Y eso es lo que le pasaba a Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer lo termino haciendo. Pero eso es bueno. Es bueno reconocer que al menos quería hacer lo que es bueno. Es triste cuando una persona está despreocupada ante los errores, pero es muy buena señal cuando uno siente culpa. Hoy vamos a centrarnos en esa guerra de Pablo y nos vamos a dar cuenta que tú tienes también una guerra, si eres creyente, y yo también la tengo. Y lo que vamos a hacer primero y pasando por encima es reconocer que tenemos 3 enemigos. Tenemos al mundo, que va contra nosotros, sus valores, sus principios cada vez son más contrarios. Tú sales a la calle y puedes ver como un montón de jovencitas adolescentes de 13 años están fumando, se están besando con chicos en la calle, se visten como prostitutas prácticamente, aunque me duela la palabra, pero si esas chicas se pusieran a las 2 de la mañana en un polígono industrial, muchos camioneros pasarían a pedir presupuesto. Es preocupante ver cómo esas jovencitas salen vestidas a la calle, cómo salen pintadas de esas maneras.
maneras. A veces, el otro día íbamos en el coche, Clicia y yo, o andando, no lo recuerdo, y habían 2 niños que medían 2 palmos, que no tendrían ni 12, 13 años como mucho, besándose en una calle, y daba dolor ver eso, daba tristeza. No te imaginabas que a esa edad antiguamente, hace 100 años, 70, 80 años, 13 años, todavía jugaban con muñecas, todavía saltaban a la comba, todavía jugaban a las cocinitas, y hoy con 12, 13 años solo piden de regalo set de maquillaje, música moderna, ropa moderna, quieren tener novios, porque es lo que el mundo nos vende, es lo que la tele nos vende, es lo que la música nos vende. Empiezas a dejarles con 10 años que escuchen reggaetón, y tú les dices, no pastor, pero es la música que escuchan los jóvenes. Sí, pues vas a tener eso, porque esa música con 13 años habrá hecho que tu hija quiera más gasolina. Y la culpa no va a ser de Daddy Yankee, va a ser tuya. Tu hija va a besarse con 4 tíos a la vez y le vas a decir, hija, eso no es normal. Y te va a decir, para Maluma sí, porque hay que ser felices los 4. Y la culpa empezó el día que le dejaste escuchar esa música, porque en tu mente te decía, no pasa nada. El peor error que puedes cometer es creer que no pasa nada. Hermano, pasan cosas. Pastor, solo le ha insultado a su tío, la ha reñido, ha dicho, déjame en paz. No, pastor, le ha dicho, déjame en paz, no pasa nada, pasan. Empiezan con 5 años diciendo, déjame en paz, y con 12, 15 años te mandan a freír espárragos, te ignoran, te insultan y te desprecian, pasa. Hermano, nunca pienses en tu cabeza, no pasa nada, sí pasa. Cuando tu esposa te ve hablando con otra persona que sea mujer y te estás riendo con ella, y tú estás comentando algo inocente que a lo mejor no estás ni tonteando, ni haciendo nada inapropiado, solamente hablando, y ve que con esa hermana o amiga te ríes, tú vas a llegar a casa y ya te va a decir, oye, ¿qué era tanta risa con aquella muchacha? No, no pasa nada. En la cabeza de tu mujer pasa. Y no intentes convencerla de no, el problema está en tu cabeza, porque tú te comes la cabeza. No, eso es conversación de hombre que tarde o temprano al final la va a liar. No, tiene que pensar eso, porque no tenemos derecho a estar riéndonos con otras. Es más, a mí lo que me preocupa es que hay hombres que se ríen con todas menos con la suya. ¿Qué chistes les cuentas a las hermanas que no me cuentas a mí en casa? A mí no me robas una sonrisa, solo gritos, y con las hermanas es toda alegría. ¿Qué pasa? Hermano, pasan cosas. Tenemos que esforzarnos por ser esposos íntegros. Tenemos que esforzarnos por ser esposas íntegras, porque las mujeres también dejan que desear. Al pastor lo tratan de usted y con respeto, y al marido a gritos. Eso es intolerable. Hermana, déjame decirte una cosa, no me trates con respeto creyendo que te ganas el favor de Dios y luego a tu marido no lo respetes, porque la primera honra que un hombre merece en tu vida es tu esposo y no tu pastor. Mujer que no honra a su esposo, no honra a Dios. Y también es algo muy normal en nuestros días. Como hijos tenemos que ser íntegros, honrar y obedecer a nuestros padres. Como hermanos tenemos que amarnos. Dios dice que no conocemos a Dios si no amamos a nuestros hermanos y tenemos comunión con ellos. Entonces tenemos un patrón de conducta que seguir, pero es muy difícil. Y tenemos enemigos, por un lado el mundo, por otro lado nuestra carne y por otro lado tenemos al diablo. El diablo también nos quiere zarandear. Entonces yo quiero pasar por encima rápido del diablo, porque el diablo no es el problema central de este texto, sino la carne. Pablo y su pecado son el problema principal, pero no quiero que olvidemos que existe también una batalla espiritual contra un reino oscuro. La primera cosa que quiero leer es Efesios 6 del 11 al 12 para dejar claro que existe una batalla espiritual. Pablo dice a los hermanos de Éfeso, revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Te das cuenta? Pablo dice algo, el diablo va a tirar sus dardos, el diablo está trabajando, el diablo es real. La Biblia dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Pablo dice, por favor, revestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra los ataques del diablo. Hermano, el diablo te ataca. Tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Tienes que ser consciente de algo que la palabra de Dios dice. El diablo quiere destruirte.
Y muchas cosas que no entiendes. No sé si te ha pasado a veces que ves a personas reaccionar de maneras que no son comunes. ¿Cómo puede ser que esa persona esté tan fuera de sí en este día si esa persona no es así? A veces ves personas que no son creyentes que te están atacando de una forma que no comprendes. Y tienes que entender que el diablo toda la vida ha usado gente que no pertenece a Dios para manipular su boca, su pensamiento y su corazón y atacarte. Y Él nos ataca y Él nos va a querer poner piedras de tropiezo y Él nos va a querer tentar como tentó a Jesús en el desierto. Porque el deseo del diablo es arrancarnos el gozo de pertenecer a Dios. El deseo del diablo es hacernos tropezar. El deseo del diablo es hacer que fallemos a nuestro Señor. El deseo del diablo es que traiciones a tu esposa. Y si tiene que poner a 60 mujeres delante de tus ojos para que algún día pase, lo va a hacer una a una todos los días de tu vida. El deseo del diablo es que no guardes respeto a tu esposo y también te va a poner otros hombres delante, porque no solo los hombres son adúlteros, las mujeres también lo son, con el corazón, con los ojos y con los actos. Llevamos una vida en que antiguamente creíamos que solo el hombre engañaba, pero la realidad es que ya está muy equilibrado. El diablo va a querer que un hijo desobedezca a un padre, el diablo va a querer que un padre golpee a un hijo con rabia y con ira. El diablo va a querer destrozar tu casa, va a querer hacerte vivir triste, va a querer hacerte vivir apagado y va a querer alejarte de la comunión con Dios y con la iglesia. Todo lo que te aleja de la iglesia, hermano, es del diablo. Porque el diablo sabe que Dios ama la comunión. El salmista dijo, qué hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Al final de ese salmo, el salmista dice, allí manda Dios bendición y vida eterna. Hermano, si tú no congregas entre semana, estás dando deleite al diablo. Cada domingo que faltas, cada culto que no apareces, das deleite al diablo. El diablo se goza. Para el diablo le encanta que hagas otras cosas. Todo menos estar con el pueblo de Dios. Porque el diablo sabe que alejado del pueblo de Dios tu fe se va a enfriar poco a poco. Pero lo primero que tenemos que saber es eso. Existe una batalla espiritual. Segunda cosa que tienes que saber de esa batalla espiritual. A veces Dios permite que el diablo te zarandee. Tú crees que estás totalmente guardado por Dios ante el diablo y es cierto, la Biblia dice que aquel que es de Dios, el maligno no lo toca. Pero por otro lado, Dios a veces permite que el diablo toque tu vida. Recuerda el caso de Job. La historia de Job es un ejemplo claro de cómo Dios permite que el diablo, para enseñar algo, para trabajar con nuestro carácter o para llevarnos a otro nivel de comunión con Él o de búsqueda, permite que el diablo toque algunas áreas de nuestra vida. Dios permitió que Job fuera tocado en la economía, en la familia, en la salud, en las riquezas, en el trabajo. Permitió que tocara todo menos su vida, menos su corazón. Para al final Job poder decir unas palabras, de oídas te oía, pero ahora mis ojos te ven. Job se acercó más a Dios. Job conoció la gracia de Dios gracias a que perdió todo. Y Dios luego lo restauró, pero yo sé que muchos predicadores dicen, todo lo que Dios, el diablo te quita, mira Job, mañana Dios te lo restaura por doble. Eso es mentira. A veces no restaura. No, si el diablo te lo ha arrebatado, Dios te lo devuelve multiplicado. Yo no sé de dónde sacan esas teorías, pero a veces no, a veces se pierde y te quedas solo con la enseñanza y la enseñanza vale más que lo que has perdido. El problema es cuando te pasan cosas y no aprendes. Hermano, fracasar en la vida no es un error. Error es fracasar y no aprender del fracaso. Eso es el error. Pero fracasar es humano. Fracasar nos enseña, fracasar nos hace crecer, fracasar forma nuestro carácter. Fracasar como padres nos deja enseñanzas mañana para nuestros hijos. Fracasar no es malo, a no ser que del fracaso no saques una enseñanza. Esa gente que vive fracasando en lo mismo siempre sí que es un problema. Pero la realidad es que Dios a veces permite que Satanás llegue a nuestra vida. Lucas capítulo 22, versículos 31 al 32, dice así: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado. Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, Satanás ha venido a pedirme que le deje ir a vosotros para zarandearos como a trigo. Es decir, para sacudiros. Pero mira lo que dice Jesús. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús no dice, y no voy a dejar que os zarandee. Al contrario, Jesús le dice a Pedro, Pedro, ha venido Satanás y me ha pedido que le deje zarandearos. Y Jesús no sigue diciendo, pero no le voy a dejar. No, dice, le voy a dejar y voy a rogar para que en medio de ese zarandeo tu fe no falle. Y cuando tú estés fortalecido, entonces ven para fortalecer a tus hermanos.
A veces tú le estás diciendo a Dios, Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué dejas que esto pase en mi vida? A veces le pides a Dios que evite las cosas. Y Dios está simplemente, Jesús está intercediendo al Padre para que tu fe no falle. Para que tu fe no se debilite. ¿Sabes por qué Dios a veces no te quita los problemas? Porque a Él no le interesa. Porque Él lo único que quiere es enseñarte algo que te haga madurar en la fe en esos problemas. ¿Sabías que la única manera de depender de Dios es no tener nada más que a Dios? Porque mientras tienes trabajo, mientras tienes gente que te sustenta y mientras estás rodeado de alguien que te apoya, yo dependo de Dios, sí, pero sientes todavía el apoyo de la gente. Pero cuando al final Dios te lleva a un sitio que solo te queda Dios, es cuando de verdad puedes decir, yo he aprendido a depender de Dios. Dios es mi mayor sustento. Dios me guarda. Cuando puedes pasar por una enfermedad grave y Dios hace una obra en tu vida, puedes decir, Dios es mi sanador. Pero yo no puedo decirlo porque hasta hoy todo ha sido curado con paracetamol, gelocatil y algunos medicamentos. Pero quien ha pasado un cáncer y ha tenido fe y ha descansado en Dios y ha salido victorioso de esa dura enfermedad puede decir, Dios me ha sustentado, Dios me fortaleció, Dios me dio la fuerza para no tirar la toalla y seguir enfrentando la enfermedad confiando en Él y hemos tenido victoria. Que también te digo una cosa, que venza el cáncer tampoco es una derrota. Porque si te manda con Dios, la muerte es ganancia. A veces creemos que si la enfermedad ganó, hemos perdido, ¿no? A veces Dios te quería ya con Él. ¿Quién te ha dicho que estar en esta tierra curado es mejor que estar con Dios? ¿Quién te ha engañado tanto creyendo que estar vivito en esta tierra es lo mejor que te puede pasar? Pablo dijo, no, que la vida está bien, pero la muerte es ganancia. Si estamos aquí, sirvamos, trabajemos, honremos a Dios, pero si morimos no nos hacéis nada. Les pasé, como les decía a los chicos, la película de Policarpo, condenados a muerte y ellos tranquilos en el juicio. Me acuerdo cuando en la escena que mira el procónsul y dice, bueno, me estás amenazando con un fuego que va a durar 1 hora. Pero a ti te debería preocupar el fuego que no se apaga, el fuego eterno. Él estaba tranquilo, sí, me va a doler, sí. Pero ¿saben qué es lo más maravilloso? Que la historia cuenta que cuando empezaron a quemarlo sucedió algo en ese lugar que al final lo mataron con una lanza y él no llegó a sentir el calor más fervoroso de las llamas. Dios sabe hasta qué punto te puede dejar. Otros fueron devorados por leones por no negar a Jesús. Pero para ellos la vida no era tan valiosa como estar con el Señor. Y otros, sin embargo, que valoraban más la vida en esta tierra, negaron su fe para seguir vivos. Pero no recordaron que Jesús dijo, quien me niegue en la tierra, yo lo negaré delante de Dios que está en los cielos. La muerte para el mundo es el final de la historia, para el creyente es el comienzo de la gloria. Para nosotros la muerte no es algo que acaba. Para nosotros la muerte es el principio de una vida mucho mejor. Pero eso es solo para aquellos que creen en la eternidad. Entonces nosotros vemos como Dios permite a veces que Satanás nos zarandee con un propósito. Si estás sufriendo, si notas que el enemigo te está zarandeando en alguna área, yo solo quiero llamarte a algo, ten fe y confía en Dios. Porque Dios no te ha abandonado, Dios no te ha desamparado, Dios tiene un propósito, incluso en el dolor. Pastor, ¿pero cuál? No lo sé. Si fuera Dios te lo sabría decir. Pero como humano yo solo sé que la Biblia dice que todo coopera para el bien de aquellos que aman a Dios. Pero a veces su manera de trabajar no la entiendo. Simplemente me queda estar en medio de la tormenta y confiar. Y creyendo, si el barco se hunde es porque Dios quiso. Y si el barco no se hunde es porque Dios quiso. Sea lo que sea que pase, Dios va a hacer lo que Él convenga, que es mejor. Y tenemos que confiar. Y por último, tenemos que entender que esa batalla espiritual es real. Tenemos que entender que a veces Dios permite que seamos zarandeados para fortalecer nuestra fe. Pero sobre todas las cosas, tenemos que entender que ante esa batalla espiritual, la mejor manera de vencer es estar sometidos a Dios. Santiago 4:7 dice, por tanto, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pastor, ¿cómo podemos enfrentar los ataques del diablo? Solo hay una manera, sometidos a Dios. Hay gente que cree que se vence con oración.
No, ¿sabes por qué? Porque el diablo no va a hacer caso a tus oraciones. Hay gente que se cree que se vence con ayuno. ¿Por qué? Sí, porque hay un texto en el que dice, el endemoniado, pastor, mira lo que dijo Jesús, este género solo sale con ayuno y oración. No, pero yo no te estoy hablando de liberar a un endemoniado, te estoy hablando de cuando Satanás ataca tu vida. Yo sé lo que es ayunar por eso y seguir viendo ataques. La única manera de vencer al diablo es como Jesús lo hizo en el desierto, y Él no lo hizo con ayuno. Jesús ya estaba ayunando antes de ser atacado por el diablo. El ayuno no fue el secreto de la victoria, ni siquiera la oración. El secreto de la victoria fue obedecer a Dios. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan, no Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No, Jesús, salta de aquí, porque si eres el Hijo de Dios, su palabra dice que mandará a sus ángeles y ellos te guardarán. Sí, pero la palabra de Dios también dice, no tentarás al Señor tu Dios. No, Jesús, póstrate delante de mí y te daré todo ese horizonte que ven tus ojos. Todas esas posesiones serán tuyas si me adoras. No, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. No fue el ayuno, no fue la oración, fue vivir obedeciendo a Dios. Someteos a Dios y entonces resistiréis al diablo y acabará huyendo de vosotros. A veces oráis pero vivís en pecado, no va a servir. A veces ayunáis pero vivís en pecado, no va a servir. La obediencia a Dios es lo que hace que Satanás pierda la esperanza. ¿Cómo? Mira, desde que Satanás fue expulsado del cielo, él ha estado deseando ver quién era el Mesías para hacer que caiga. Nace Moisés. Uy, el Mesías, el libertador. Pero al final Moisés peca, se enfada, da un barazo a una roca y Satanás tranquilo diciendo, no, este no es. Ese carácter no es el del Mesías. Nace Abraham, el padre de la fe, y Satanás pensando, puede ser Abraham. Pero Abraham miente diciendo que Sara es solamente su hermana cuando era su esposa y otras cosas. No, ese no es. Nace Sansón, el juez que iba a libertar a su pueblo y acaba pecando de tantas maneras. No, este no es, lo he hecho pecar también. Nace David, no, le puse a la chica en el balcón, él se asomó, miró y pecó. No, este no es. Nace Jesús. Obedece a sus padres. Bueno, es joven. Bueno, en la adolescencia sigue creciendo, se ha bautizado y encima Satanás atento escucha una voz. Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A Satanás le empieza a picar la nariz y dice, a este hay que hacerlo caer, pero ya. Por eso después de que se bautizara y que esa voz testificara que era el Hijo de Dios, al momento dice que fue enviado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por Satanás. Ahí van a tener el primer pulso donde iban a ver quién es quién. Y Satanás va por él con el deseo del estómago y él vence. Y Satanás va por él tentando a Dios y él vence. Y Satanás va por él con los deseos de los ojos y la codicia y él vence. Ahí Satanás empieza a notar, este es el Mesías. Y empieza a atacarlo siempre con gente que lo embiste con preguntas. Hay que dar diezmo, hay que dar tributo a César. Y él siempre astutamente respondía sabiamente y conforme a la ley de Dios. Él lo ataca con los fariseos, él lo ataca con ateos, él lo ataca con endemoniados y él vence. Y un día él va a Getsemaní y está a punto de tirar la toalla cuando dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y Satanás seguramente feliz diciendo, lo he vencido, este tampoco era. Pero al final de esa oración Jesús mira al cielo otra vez y con la compasión de Dios en su corazón dice, pero hágase tu voluntad y no la mía. Esto va a doler, pero yo estoy aquí para servirte porque tu voluntad es mi comida. Satanás, odiando esa acción, se empieza a dar por perdido. Y en aquella cruz piensa, mira, lo han matado, no reinará para siempre. La promesa del Mesías es que era el que iba a reinar eternamente a la diestra de Dios. Y él ha perdido, ha muerto, ha sido crucificado. La gente le decía, bájate de la cruz. Y Satanás esperando ver su poder y él quieto allí. Hasta que al final dice, consumado es. Satanás pensando que ha ganado, desciende al sepulcro el cuerpo de Jesús, pero él, el espíritu no. Y al tercer día resucita. Y va a la gloria de Dios y Satanás ya tiene algo que sabe. La muerte ha perdido, Satanás ha perdido, Él es el Mesías, Jesús ha triunfado. Pastor, ¿cómo se vence la guerra espiritual? Confiando en aquel que la venció. Sometiéndose a aquel que la venció. Sometiéndonos a Cristo. Él venció por nosotros. Y en su nombre podemos vencer cualquier tentación del diablo. Nunca más digas, pastor, la tentación es fuerte. Porque yo te diré, pero el Espíritu es mayor. Pastor, la tentación es grande, Jesús es mayor.
Pastor, el deseo de la carne es grande. El espíritu vale más que la carne, tiene más fuerza que la carne. Y no hay ninguna tentación que orando y buscando la ayuda de Dios no se pueda vencer. Pastor, es que hay una mujer en el trabajo que me está asediando y buscando. Deja el trabajo, porque si de verdad tomas a Dios, saldrás de cualquier tentación. El sabio ve el pecado y se aparta. Si sigues ahí riéndole las gracias, es porque en el fondo tu corazón lo desea. A veces decimos que la tentación es débil solo como excusa para hacer lo que queríamos hacer. Es una realidad. Sí, la tentación es grande, la carne es débil, pero el Espíritu de Dios es poderoso. Alguien dijo una vez, no hay pecado que no se venza si descansamos en Jesús para hacerlo. Jesús, tengo ganas de divorciarme, no aguanto más. Soy un infeliz y yo no he nacido y sé que no me quieres infeliz, Señor. Pero no aguanto más esta relación. En vez de cambiar, yo voy a la iglesia, yo te busco, yo oro, yo intento servirte con integridad, pero mi marido cada vez es más rudo, cada vez peor, y encima desde que voy a la iglesia se ha puesto peor, Señor. Si buscas a Dios, Él te va a decir, espera, espera. Y no siempre va a salir como tú quieres, pero resistir hasta el final esperando es la prueba de que amas a Dios más que a tu marido. Es mirar a tu marido y decir, ¿sabes qué? Te voy a ser sincera, no te voy a dejar. Si quieres seguir haciéndome infeliz, hazlo. Si quieres seguir tratándome mal, hazlo. Y si quieres seguir engañándome con jovencitas, hazlo. Yo no te voy a dejar, porque Dios no aborrece el divorcio y Dios ama el matrimonio. Yo te voy a respetar, yo te voy a honrar, porque mi alegría no depende de que tú me respetes, depende de que Dios es mi Señor. ¡Wow! Yo querría ver mujeres así. Mujeres que son capaces de seguir infelices al lado de un hombre porque lo que trae alegría a su corazón es Dios. Hombres que saben que su mujer a veces les falta el respeto y en vez de engañarlas dices, ¿sabes qué? Podría usar la excusa de que no me respetas, podría usar la excusa de que no me das atención, podría usar la excusa, 1000 excusas para engañarte, pero ama a Dios más que a ti y por eso voy a serle fiel a Él. José podría haber dicho, mis hermanos me han abandonado, nadie me quiere y encima soy esclavo, podría acostarme con la mujer de Potifar, pero José dijo, yo amo más a Dios. Cuando te sometes a Dios, toda tentación es vencida. Si te das cuenta, cada vez que la tentación nos supera, cada vez que acabamos pecando, es porque nos hemos sometido a nuestros propios deseos y no al Señor. Ahora vamos a la segunda parte del sermón, la lucha de Pablo pero contra el pecado. El texto habla de un Pablo que está batallando contra el pecado. Y antes de dar algunos consejos en esta lucha, yo quiero decir algunas cosas que Pablo dice para demostrar que es Pablo el creyente. Porque como decíamos, muchas personas dicen que este Pablo que se llama es vendido al pecado, que comete errores, que a veces está pecando. No puede ser el Pablo apóstol, porque un apóstol no puede vivir pecando a veces. Un apóstol no puede tropezar. Un apóstol tiene que ser santo, sí, pero nunca como Jesús, porque ese apóstol no es Cristo. Entonces, Pablo dice algunas cosas que nos dan a entender que él es un buen creyente. Y yo espero que esas cosas se identifiquen contigo. La primera cosa, en el versículo 15, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Mira cómo Pablo llama al pecado. Pablo dice que el pecado es lo que él aborrece. Un no creyente no aborrece el pecado. Un no creyente te va a decir, déjame, esto da igual, esto no es nada, no seas fanático. Pero Pablo comete errores contra Dios y dice, lo que aborrezco, eso hago. Solo un verdadero creyente llama al pecado algo que aborrece. Para ti hablar mal de alguien, ¿cuánta gente no habla mal de alguien y dice, yo no estoy haciendo chisme, yo estoy siendo sincero? ¿No ves? Eso es el corazón carnal, malvado, que disfruta de esas cosas. Es como si fueras a los de Sálvame Deluxe y te dijeran, no, nosotros no hablamos mal de la gente, nosotros hacemos nuestro trabajo. No, hay maldad en ese programa, hay disfrute. Ves los ojos felices y alegres destripando a otras personas. Y así somos nosotros. Pero Pablo, la mentira, no sé cuáles serían los errores que cometía, pero dice que lo que él aborrece, eso hace. La primera cosa que te tienes que preguntar para saber si eres creyente es, ¿cómo te sientes cuando cometes errores? ¿Lo aborreces?
Segunda cosa que Pablo dice, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Pablo está diciendo y reconoce que el querer hacer el bien es un deseo de él. Si tú no eres creyente, vas a salir de esta puerta esta semana diciendo, qué tostón, qué aburrido, esto no me gusta, yo voy a seguir viviendo a mi manera, yo no me voy a someter a lo que me diga un cura, un pastor, un fraile o quien sea. Porque tú te crees mejor que Dios. Porque para ti Dios no importa y tú eres tu propio Dios. Pero un creyente va a salir de aquí recibiendo la palabra y comiéndose la cabeza diciendo, no, yo debería hacer eso y no lo estoy haciendo. Yo debería compartir el evangelio y no lo estoy haciendo. Yo debería hablar de Dios y no lo estoy haciendo. Yo debería ser de esta manera y no lo estoy haciendo. Yo debería ser ese tipo de esposo y no lo estoy haciendo. Porque el creyente desea hacer el bien, desea vivir conforme a la voluntad de Dios, desea obedecer al Señor. Porque el creyente ha entendido que vivir a su manera solo le llevará al infierno y a la perdición. Y que va a ser esa persona borrega como toda la sociedad que vive creyendo que es un rebelde, pero es uno más. ¿Ves a esos jóvenes que van con la gorra para arriba, pantalones caídos, que creen que pasan de todo? No pasan de todo, son un pandillero más como la mayoría. Yo cuando los veo y me vienen así como de rebeldes, digo, pero sois una panda de borregos. Y me miran a mí con la corbata bien vestido y me dicen, pero mira, te han lavado el cerebro, eres uno más de la iglesia. Y digo, ¿yo uno más? Vosotros sois 10 vestidos como unos pandilleros y yo soy uno diferente. Aquí el que es diferente soy yo y vosotros sois la panda de borregos. Vosotros vais igual que el mundo. Porque esa ropa la lleváis porque en el siglo que habéis vivido os han dicho que eso es moda. Ese peinado lo lleváis porque Maluma ha dicho que hay que hacerse coleta, que hay que rapárselo del lado y llevar así. Y porque Neymar te ha dicho que hay que llevar cresta. Y te pones abdominales porque Cristiano Ronaldo los luce. Pero si hubieras nacido en el año 70 y te hubieran enseñado que un joven va con la camisa por dentro, el pantalón le llega hasta los tobillos, hasta el suelo, y va con zapatos, irías así creyendo que eres hombre. Tú eres lo que la sociedad te dice que seas. Tú no eres rebelde, tú no eliges nada. Tú eres lo que la cultura te ha dicho que tienes que ser. Os besáis con 13, 14, 15 años porque es lo que os toca, es porque es lo que ha hecho la cultura. No sois rebeldes, somos todos borregos, solo que decidimos a qué pastor seguir, si a Jesús o al mundo. Pero todos somos ovejas de algún prado. No existe el ser rebelde independiente que vive como le da la gana, no existe. Somos fruto de alguien. Mira, las elecciones, no hay elecciones ahora Venezuela, Colombia, México, por ahí hay un montón de elecciones ahora, ¿no? Cerca, se pelean entre ellos. Cada cual dividiéndose por quién es el mejor político o por quién es el menos malo, pero al final siempre uno va detrás de otro. Socialistas por allí, comunistas por allí, anarquistas por allí, capitalistas por allí. Al final todos seguimos algo, hermano. Tú sigues algo. A lo mejor sigues lo que era tu padre. A lo mejor sigues lo que era tu cultura. Tú solo tienes que decidir a quién vas a imitar. Y Pablo lo tenía muy claro. Pablo dijo, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Jesús. Yo sé a quién quiero seguir, para ser un buen marido, para ser un buen hijo, para ser un buen ciudadano, para ser un buen hermano. Yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero ser un borrego o un cordero en el rebaño del pastor Jesús de Nazaret. Y me da igual que me llamen lo que sea, ¿sabes por qué? Porque ese es el único rebaño que te lleva a buen puerto. Ese es el único rebaño que lucha verdaderamente por la familia. Ese es el único rebaño que lucha verdaderamente por el matrimonio. Ese es el único rebaño que lucha verdaderamente por la paz entre padres e hijos. Es el único rebaño que lucha por el respeto. Es el único rebaño que lucha por la integridad. Es el único rebaño que lucha por el trabajo. Es el único rebaño, porque es el único rebaño que tiene la moral perfecta, que es la moral de Dios. Tercera cosa que Pablo dice en el versículo 22, Pablo dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Solo un creyente podría decir que se deleita con la ley de Dios. Los no creyentes escuchan estos sermones y dicen, esto es aburrido, esto es pesado, la ley de Dios solo quiere mandar, solo quiere quitarnos la libertad. El no creyente ve en los mandamientos normas a cumplir y que le privan de ser feliz. El creyente ve en la ley de Dios libertad y gozo. A mí hay gente que me dice, cuando yo empecé a caminar con el Señor, sobre todo familia y algunas personas decían, oh Juanma, a ti te han lavado el cerebro. Y digo, sí, y a ti también te haría falta porque lo tienes lleno de porquería. ¿Qué te crees? ¿Que tú lo tenías limpito y la iglesia te lo ensucian? No, la iglesia te lava el cerebro y no la iglesia, la palabra de Dios. La palabra de Dios te empieza a decir, Juanma, ese valor que tienes en tu cabeza, quítalo porque ese valor no me vale. Ese modelo de familia, de chico con chico, chica con chica, cabra con cabra, hombre con gato, eso no es normal. Eso de lo importante es amar, no importa quién, no, aquí es hombre con mujer, hijo. Quítate eso. Quítate eso.
El otro día por internet alguien me dijo, no, Dios nos ha enseñado a amar, no a quién hay que amar. Y le digo, vale, si mañana tu maridito, acaba queriéndose acostar con tu hijo adoptivo, eso es incesto. Él te va a decir que él también tiene derecho a amar a quien quiera, aunque sea un menor. Y a muchos menores los convencen y quieren tener relaciones. Miren Woody Allen con la niña esa que adoptó. No, es que así es el mundo. ¿Por qué para esa persona un hombre con un hombre es natural, pero un padre con un hijo es no natural? Porque él tiene sus propios valores. Pero la misma norma de que cada uno ame a quien quiera, para él también puede valer, ¿no? Para el padre que quiere amar a su hija de 10 años por las noches en la cama. No es que ame cada uno a quien quiera. Aquí no es que reine el amor libre. Hombre y mujer, varón y hembra los hizo. Los valores son claros, el mundo nos contamina la cabeza y claro que la palabra de Dios nos la tiene que lavar, pero es solo cuando entiendes que esa palabra es perfecta que empiezas a verla como un deleite que te hace libre de mentiras que llevas viviendo. La iglesia no te quiere poner algo al lado para que no veas el mundo, la iglesia te quita la venda para que veas la realidad de todas las mentiras que te han contado. Número 4, Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Solo un creyente sufre y se siente miserable cuando peca. Y yo te pregunto, ¿cómo te sientes tú cuando cometes errores? ¿Cómo te sientes tú cuando pecas contra Dios? ¿Tienes un ligero remordimiento o sufres de verdad? Cuando Pedro negó a Jesús, si te das cuenta, hay un versículo que dice algo muy claro. Y Pedro lloró amargamente. Eso es lo que el creyente hace cuando falla a Dios. Llora amargamente. Eso es lo que el creyente hace cuando... Mira, imagínate que tú traicionas a tu esposo. Para no hablar siempre de la mujer traicionada, vamos a hablar al revés. Tú no deberías ser una mujer que intenta taparlo y que la única preocupación es que no se entere. Tu mayor preocupación debería ser lo que has hecho y deberías sufrir tanto que deberías confesarlo, decirlo, hacerlo hasta público para ser libre de esa carga que tanto te duele. Pero quien lo tapa es porque tiene pensado mañana repetirlo. Y no hay nada peor para un adúltero o una adúltera que saber que lo hace y nadie se entera, porque le llevará a repetirlo. Pero ¿por qué he fallado solo una vez y me han pillado y esa gente lo hace siempre? Ya, porque Dios te ama. Y para que solo peques y no practiques el pecado, Dios te hace pasar vergüenza rápido. Porque Dios no quiere que lo hagas más veces. Pablo sufre cuando peca. Y número 5, en el versículo 25, Pablo dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo el creyente tiene confianza en Jesucristo. Solo el creyente confía en Jesús para todas las cosas. Pablo está diciendo, lo que quiero hacer no lo hago, lo que no quiero hacer lo acabo haciendo, soy un miserable, ¿quién me librará de todo esto? Y termina diciendo, gracias por Jesucristo. Porque Pablo, solo el creyente reconoce que su única esperanza es Jesús. Entonces hemos visto que hay una guerra espiritual dentro de nosotros contra el pecado y yo quiero daros 4 o 5 consejos sobre cómo la Biblia nos habla de esa relación del creyente con el día a día. Mira, primero yo quiero que leamos Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Las propias palabras de Jesús dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosta es la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La primera cosa que tenemos que tener claro, hermanos, es que nadie dijo, ni mucho menos Jesús, que la vida cristiana iba a ser fácil. Camino angosto, puerta estrecha. ¿En qué momento Jesús dijo, no, el camino espacioso y la puerta grande es para los creyentes? Lleva a la vida eterna. No, él dijo que lo fácil llevaba a la perdición. Y que el camino angosto y la puerta estrecha era lo que llevaba a la vida eterna. Y ojo al dato que al final dice, y pocos son los que entran por ella. Saben, Jesús está diciendo, la gran mayoría no se va a salvar. La gran mayoría no va a llegar a la eternidad. Porque la gran mayoría solo quiere lo que es fácil. La gran mayoría quiere atajos. Mira los conductores. Puedes girar y ya tirar para la dirección porque la próxima rotonda donde puedes dar la vuelta está a 6 calles. Tú vas a mirar a derecha o izquierda si no viene policía porque el resto de coches te da igual. Solo vas a fijarte si no viene un Mosso d'Esquadra, un guardia urbano y vas a hacer un gato, vas a hacer una trampita por aquí para no dar toda la vuelta. ¿Sabes por qué? Porque el corazón del hombre que no quiere cumplir las leyes, la trampa y el atajo siempre le va mejor. Pero el creyente va a pensar, ¿sabes? El Mosso d'Esquadra no ve lo que voy a hacer, pero Dios sí. Y lo que voy a hacer no es correcto. Y no me cuesta nada, y más que no voy andando.
para cansarme. No me cuesta nada conducir 5 calles y dar la vuelta debidamente en la rotonda y al menos tener la conciencia de que estoy agradando a Dios. Pastor, son tonterías, como pasar un semáforo en rojo. Para ti son tonterías, porque la cultura te está diciendo que esas leyes no importan, que son poca cosa. Pero yo vengo a decirte que para Dios no hay tonterías. Que para Dios todas las leyes son importantes. Y que vivir conforme las normas es parte de esa puerta estrecha y ese camino angosto. Ser íntegro. Ser un buen ciudadano, pagar nuestros impuestos, respetar las autoridades. ¿Saben? Yo no insulto a los políticos en las redes sociales. Yo no pierdo el tiempo, porque la Biblia solo me dice que ore por ellos. Es más, la Biblia solo me dice que no hay ninguna autoridad puesta que no sea de parte de Dios. Insultar al político de turno es insultar lo que Dios ha permitido que esté ahí. Ah, pastor, pero es injusto, son mala gente. Sí, ¿quién te ha dicho que el próximo va a ser bueno? ¿Quién te ha dicho que Dios no está permitiendo que tu nación aprenda algo? ¿Quién te ha dicho que Dios no le está enseñando a la nación que los políticos son solo el reflejo de los ciudadanos? Ah, pastor, es que ese ha ganado comprando votos. Un político que gana comprando votos es porque también hay ciudadanos corruptos que los venden. Porque si el pobre ciudadano dijera, prefiero ser pobre antes que aceptar tus $500 para votarte, no ganaría. Pero es corrupto el que compra y corrupto el que vende. Al final te das cuenta que los políticos suelen ser el reflejo de la sociedad. Sí hay algún dictador suelto, sí que es verdad, pero la gran mayoría han sido votados. Donald Trump está un poco chalado, pero es el reflejo de los americanos. Él cree que los inmigrantes son un estorbo, él cree que las mujeres son inferiores y él cree que los negros no son una raza normal. Él lo ha dicho a lo largo de su vida de 1000 maneras, de formas sutiles, siempre lo ha dicho. Él cree que el dinero lo compra todo y que el éxito está comparado con lo que un hombre posee. Es más, él no ha querido ni el avión presidencial porque él creía que ya tenía el suyo propio. Él era poderoso. Para mí, Donald Trump no fue elegido presidente, compró la presidencia. Y a la gente que dice, pero ¿cómo puede ser que a un homófobo, a un racista, a un machista sí lo voten? ¿Por qué? Porque probablemente es el reflejo de la gran mayoría de la población norteamericana. ¿Crees que te voy a decir diciendo que en España no somos racistas? No, la gran mayoría lo son. Si no, no escucharíamos comentarios como nos quitáis el trabajo, la crisis empezó cuando los latinos, los moros y los chinos empezaron a llegar. Esos comentarios se escuchan porque el racismo está en el corazón, solo que no vamos a ir como antiguamente los del Ku Klux Klan colgando gente o con un bate de béisbol maltratando o matando gente de otra raza o cultura. No lo haremos porque no queremos ir a la cárcel, pero el racismo está en muchos corazones. ¿Qué te crees? ¿Que no se ir al corazón de alguien que vive en un país cuando ve gente que viene de fuera, que trabaja en negro, que solo manda el dinero, no paga impuestos, cada vez somos más pobres y ellos están haciendo su casa? Claro que sientes rabia, te entran ganas de ir allí y colonizarlos otra vez. Claro que da rabia. Y muchos encima te dicen, es venganza por lo que nos hicieron en el pasado. Te puedo ser sincero. Si miráramos en lo más profundo de nuestro corazón, muchos encontraríamos un pequeño racista. Porque hasta entre latinos me he dado cuenta. Oh, es que los bolivianos son así. Y te lo dice un ecuatoriano, ¿sabes? Que yo pensaba que eran primos. Ahí le dices a un argentino, eres de Uruguay. Soy argentino, no uruguayo. Y digo, yo pensaba que eran iguales. Y ves que hasta en pequeñas culturas que en el fondo son casi vecinas también hay racismo. Hombre, yo he visto hasta en la cultura norteamericana gente que es de color, que la hija le presenta a un novio blanco y dice, ¿cómo que te has casado con un blanco? Ya las tornas se están cambiando. Si tú examinaras, mucha gente lleva un pequeño racista en el corazón, o un pequeño machista, o muchas mujeres, aunque acepten la posición que tienen en la iglesia, llevan una pequeña feminista y en el fondo les escuece. Pero lo importante es eso, encontrar ese pequeño monstruo que llevas dentro. Y llevarlo a Dios. Pero te digo una cosa, no te conformes, porque los pequeños monstruos son los que al final hacen grandes destrozos en la vida. Son esas cosas que crees que están pequeñas y que no afectan mucho las que al final pasan factura. La vida del creyente, Jesús dijo que iba a ser difícil. Y si te está siendo fácil es que quizá no la estás viviendo como ellos. Antiguamente morían en el Coliseo quemados, comidos por leones. Nosotros somos libres, hermanos, si no predicamos a Dios. No hablamos de Jesús. Segunda cosa que tienes que saber sobre el pecado. Sucumbir al pecado va a entristecer a la persona más preciosa que tienes en tu vida. No es tu mujer,
no es tu marido y no son tus hijos. Si eres creyente, la persona más preciosa que vive contigo, no vive contigo, vive en ti y se llama Espíritu Santo. Y cada vez que fallas, lo pones triste. Gálatas 5, 16 y 17 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que no deseáis. Cuando tu carne te dice miente, tu Espíritu te dice sé honesto. Cuando tu carne te dice fornica, tu Espíritu te dice santifícate. Cuando tu carne te dice engaña a tu esposa, tu Espíritu te dice sé fiel. Cuando tu carne te dice habla mal del pastor, del hermano o de quien sea, tu Espíritu te dice habla bien. Cuando tu carne te dice maldice, tu Espíritu te dice bendice. Cuando tu carne te dice odia, tu Espíritu te dice perdona. Cuando tu carne te dice ten rabia, tu Espíritu te dice ama. Son totalmente contrarios. Y cada vez que llega un sentimiento a tu corazón, pregúntate, ¿viene de la carne o viene del Espíritu? Primera de Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo dice, no entristezcáis al Espíritu. Y es la gran pregunta que nos hemos hecho, ¿cómo podemos poner triste al Espíritu Santo que mora en nosotros? Solo hay una cosa que entristece a Dios, la pobreza, por el espíritu de miseria. No, hermano, eso te lo cuentan los de la prosperidad. La pobreza nunca ha entristecido a Dios. La enfermedad tampoco pone triste a Dios. ¿Crees que a Dios que tú tengas cáncer le pone enfermo? No, pastor, mire, tiene cáncer, Dios está llorando con la enfermedad de él. No, ¿cómo va a estar llorando si seguramente Dios lo ha permitido? Dios sabe lo que está pasando, Dios no está llorando, ¿acaso caen lágrimas del cielo? No, Dios no está llorando, a lo mejor Dios se lo quiere llevar. No sé por qué está así. Pero hermanos, lo único que pone triste a Dios es el pecado. Jesús no murió para que seas feliz en tu casa. Jesús no murió para que tengas coche. Jesús no murió para que tengas trabajo. Jesús no murió para que te compres ropa de marca. Jesús murió porque tu pecado entristeció a Dios hasta el punto que quería fulminar toda la tierra. Y Jesús fue la solución y la gracia para evitar otro diluvio que matara a toda la humanidad o fuego que nos consumiera. Solo que ese diluvio y ese castigo y ese fuego cayó, pero cayó sobre Cristo. Cada vez que fallamos a Dios, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que hay momentos ¿te acuerdas cuando llegaste a los caminos de Dios que lo querías dejar todo, alejarte de todo, que parece que querías ser un ermitaño? No, dejo la música secular, dejo de ver la tele, dejo el Facebook. Hay gente que hasta lo ponía en las redes sociales. Anuncio que cierro mi cuenta de Facebook porque ahora me voy a entregar a la oración. Y tú decías, otro monje evangélico. No han entendido que Dios tampoco quiere eso, que Facebook también es una manera de ser luz, si se usa bien. Pero yo veía tantas esas cosas, pero al menos veías el deseo, ¿no?, de separarse para Dios. Ahí esa persona ya lleva 5 años en la fe y ya hay alabanzas, va a beber, sale a pasear. Tú dices, ¿sabes que estamos cantando a Dios? Ya, pero ahora iré. Con que llegue la última alabanza, suficiente. Ya no tiene gozo. Ya en casa no canta, ya en casa no ora, ya no lee la Biblia. Y te dices, pastor, estoy pasando por un momento frío en la fe. Muy bien, hija mía, hijo mío. ¿Por qué? No sé, pastor, igual las pruebas. No, porque las pruebas no ponen triste al espíritu. No sé, las dificultades. No, las dificultades te llevan a orar, no ponen triste al espíritu. Vamos a seguir buscando, hija mía, lo que puede ser. Pastor, quizá el pecado. Bingo. Porque lo único que pone triste al Espíritu Santo es el pecado. Y tú crees que, ay, pero he hecho esto, es tan poca cosa, lo suficiente para que tu espíritu se apague, hermano. Lo suficiente para que tu espíritu se entristezca, el Espíritu Santo que mora en ti se ponga triste. Y no se va de ti, pero empezarás a no sentirlo. Y es cuando dices, ay, oro y no siento a Dios, canto y no siento su presencia. Pregúntate en qué has pecado, arrepiéntete, humíllate ante Él. Y esa presencia gloriosa, esa presencia caliente, esa presencia cercana va a volver. Pero no va a volver por arte de magia, va a volver con un corazón constricto y humillado. Porque es lo único que Dios no desprecia. Tercera cosa. En el proceso de luchar contra el pecado, en esa guerra espiritual, el instrumento más poderoso es la palabra de Dios. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Lo único que nos santifica es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos convence de nuestros errores, nos los presenta y el Espíritu Santo nos convence de ellos. La mejor manera de ser santificados y luchar contra el pecado es leer la Biblia para saber qué es pecado y para no caer en él.
Número 4, en la guerra espiritual debes luchar con todas tus fuerzas. Hermano, muchos de vosotros vivís muy relajados. Os veo con matrimonios que penden de un hilo. Os veo con matrimonios que son infelices, que no hay comunicación, que parece que no hay cariño, con casas rotas, con hijos rebeldes, con necesidades espirituales tremendas, con una fe fría. Y te pregunto, ¿qué esta semana has orado mucho? Bueno, pastor, no, la verdad es que no he orado. Y tú entonces estás cómodo así, estás cómodo en esa situación miserable, estás cómodo con esa vida espiritual pobre. ¿Por qué? Porque no lo arreglas. Porque si tu madre se estuviera muriendo, te haces una maleta, te vas al hospital, vives allí, duermes allí, vas a casa, comes, vuelves, te cansas, porque lo que nos importa, sudamos para estar en ello. Si a ti te dijeran, no, vas a jugar en el Barça, pero tienes que entrenar duro un mes, no dormirías, comerías lo que te dijeran, entrenarías 6 horas, porque cuando uno desea algo, se vuelve loco para conseguirlo. Me acuerdo cuando yo fui a entrar en la universidad, teníamos que hacer después del instituto el examen de acceso, lo que le llaman aquí la selectividad. Hermano, eran días, tú querías una nota alta porque querías llegar a esa carrera y para entrar en esa universidad tenías que sacar de media un 8,9 y tu media un 8,5 y sabías, bueno, tengo que dejar en la selectividad un 9 o no sé qué y te pasabas 3 días que tu padre, oye, a descansar, no, dame café, o sea, Juanma, 2 días sin dormir, 3 días sin dormir, yo quiero esa carrera, yo quiero esa universidad. Ahí tienes el otro que te lo tira toda la basura. Que se lo toma relajado, la media le cae en picado. ¿Qué vas a estudiar? No, al final no puedo, no me llega la nota, haré aquello. El éxito, hermano, no es el evangelio de la prosperidad lo que da el éxito. Es el esfuerzo, es el trabajo. ¿Quieres prosperar económicamente? Trabaja como un borrego. Trabaja como un borrego. La mayoría no habéis estudiado. ¿Qué queréis? ¿Trabajar de 8 a 5 con aire acondicionado sentados y ganar 6.000 euros? No habéis estudiado, hermano. El único trabajo sentado que a lo mejor vais a tener al final es de cajero en un súper. Pero si te ha tocado hacer paletas, sé el mejor paleta, haz buenos presupuestos, trabaja duro, esfuérzate, honra a Dios haciendo precios íntegros, no subiendo precio con malos materiales. Sé un buen empleado y Dios te honrará. De la misma manera también te digo que si usas materiales chapuceros y inflas los precios, mañana Dios te lleva a la quiebra si quiere, y es justo si lo hace. Porque los que no sabemos ni de mecánica, ni de paletería, ni de fontanería, lo que más odiamos es saber que nos han hecho una chapuza y nos han tomado el pelo. Lo odiamos, hermano. Y también Dios no se agrada. ¿Quieres honrar a Dios? Pero no tengo un llamado para ser pastor. Bueno, ¿para qué? No, es que soy zapatero. Sé el mejor zapatero. Pastor, yo quería ser profesora, pero no sé, igual dejo mi carrera para servir a Dios. Ser profesora es servir a Dios. Vas a influir en la mente de niños. Puedes cambiar la próxima sociedad. Poniéndoles buenos valores, haciendo una clase llena de amor, respeto y honra. Sé buena profesora y sirve a Dios ahí. Pero solo, hermano, hay una manera de vencer el pecado, es luchar. ¿Quieres tener éxito contra el pecado? ¿Quieres vencerlo? Tienes que luchar. Hebreos 12:4 dice, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de dar sangre. ¡Wow! ¡Qué palabras fuertes! Seguramente le iba mucha gente diciendo, estoy luchando contra el pecado, pero caigo. Y el pastor se cansó y dijo, no caes, te tiras de cabeza. Porque no te veo sudar sangre contra el pecado. Si tu problema es una compañera o un compañero de trabajo, deja el trabajo. Pero hay que comer. ¿Qué prefieres? ¿Seguir comiendo y un matrimonio roto o pasar hambre y estar con tu esposa? No, mi familia va primero. Pues deja el trabajo. Si ahí está la tentación, déjalo. Si tu jefe te hace mentir, déjalo. Si tu jefe te hace ser deshonesto, déjalo. Es que son mis amigos de toda la vida, pero mira, se están torciendo, ahora fuman porros, ahora se están drogando. ¡Déjalos! Pero ¿qué vale más? ¿Un corazón que ama a tus amigos o honrar a Dios? Porque al final acabarás como ellos. Pastor, mira, vivimos juntos, pero no estamos casados, un día nos queremos casar. ¿Estáis en fornicación? Sí, pero lo queremos arreglar. ¿Lo quieres arreglar? Alquílate una habitación. No, pastor, está difícil. Pues sigue pecando, pero no me vengas con cuento de que quieres arreglarlo, porque hasta que te cases el arreglo rápido es ese, salir de esa casa. El problema es que nadie quiere sudar sangre contra el pecado, porque el pecado a tu carne le queda bien. Es una realidad, hermano. No te estoy juzgando.
Cada uno se juzga a sí mismo. Pablo lo dijo, cada uno pruébese a sí mismo y vea si está o no con Dios. Y por último, la mejor manera de vencer el pecado. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Mira lo que dice el autor de Hebreos, que algunos dicen que es Pablo, pero yo no me aventuro a afirmarlo. Pero mira que dice, del pecado que tan fácilmente nos envuelve. No es difícil caer en pecado, porque nos envuelve fácilmente. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mira el autor de Hebreos que está diciendo, en esa guerra contra el pecado que tan fácilmente nos envuelve, pongamos los ojos en Cristo. Si te fijas en Romanos 7 dice, en esta guerra contra el pecado doy gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Parece que es Pablo. Parece que es Pablo, de otra manera, hablando de gente que lucha con el pecado y la única esperanza para vencer el pecado, ¿sabes cuál es? Mirar a Jesús. Porque si tú estás queriendo luchar con el pecado para agradar al pastor, el pastor no te va a seguir mañana donde vayas. Pero Jesús va a estar ahí. Y cuando tú vayas a pecar, si miras a Jesús y miras a ese hombre clavado en aquella cruz por amor a ti, y miras a ese hombre que dio su vida por amor a ti, algo que no ha hecho nadie, que te ha traicionado el mundo, amigos, compañeros de trabajo, socios, ya te han dado puñaladas diestro y siniestro. Y el único que no te ha traicionado nunca lo vas a traicionar, te lo piensas 2 veces. El problema es cuando vamos a pecar y Jesús no está en escena y no lo miramos. La mejor manera de luchar contra el pecado es ir a aquel que ya venció el pecado. Es ir a aquel que soportó la tentación, no como Dios, soportó la tentación como hombre. Es mirar a Jesús y decir, Juanma, si yo pude, por la gracia de Dios y por el Espíritu Santo que mora en ti, tú también puedes, hijo. Porque yo no la soporté porque era Dios. Yo fui 100% Dios, pero también era 100% hombre. Porque si no hubiera sido hombre, Satanás ni me hubiera tentado porque sabía que no serviría, pero él me tentó. Pero ¿cómo vas a ser hombre, Juanma? Yo en la barca tuve que dormir porque tenía sueño. Juanma, yo miré cuando fui a la tumba de Lázaro y lloré. Yo tuve sed y me dieron vinagre. Solo un hombre tiene sed. Solo un hombre llora. Solo un hombre tiene que dormir. Yo era 100% Dios y también 100% hombre. Y cuando miras a mí y ves, primero, que vencí la tentación y segundo, lo que he hecho por ti, te vas a pensar 2 veces el destrozarme con tu pecado. Porque me entristece y porque me duele. Pablo pecó y se equivocó, pero sufría, y para hacerlo cada vez menos miraba a Jesús. Que cuando salgas hoy de aquí y tengas tentaciones durante la semana de fallar a Dios, pienses en Jesús, pongas tus ojos en Él, en el autor y consumador de la fe, porque en Él encontrarás toda fuerza, esperanza y gracia para agradar a Dios y seguir viviendo en santidad. Pónganse en pie.